Ok, ¿sí? ¿Sí la ven? Sí, 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 sí. Ok, bueno, hola, bueno, creo que estamos, todos me conocen, pero soy Ana Hernández, vamos a revisar el tema de disfunción diastólica. Creo que mi cámara se ve horrible, a ver, déjenme ver. Este, eh, es un tema bastante largo, pero está bien bonito, entonces si van saliendo dudas me dicen. Y luego, ¿cómo le doy? Para empezar, hay que pues repasar un poquito de la función diastólica normal, principalmente fisiología. Entonces, en la fisiología, recordemos que la diástole fisiológica empieza después de la eyección. Entonces, en cuanto se cierra la válvula aórtica, va a empezar la diástole, entonces va a comprender cuatro fases. El tiempo de relajación isovolumétrica, en el cual van a estar ambas válvulas, la mitral y la aórtica, cerradas, y el ventrículo va a comenzar a relajarse, lo cual va a disminuir la presión hasta alcanzar se iguala la presión con la aurícula izquierda. Al momento de igualarse, se abre la válvula mitral y comienza a haber un flujo de sangre de la aurícula al ventrículo, eh, porque hay un momento en el que la relajación logra una presión ventricular mucho menor que el de la aurícula, entonces se logra un gradiente, hay un flujo hacia el ventrículo y entonces se inicia la fase de llenado inicial rápido. Esta va a ser la fase más importante de llenado en personas normales y nos va a dar la onda E, que vamos a observar pues más adelante, del flujo transtricuspidio. Una vez que se llena, alcanza un pico más o menos rápidamente hasta que nuevamente se igualan las presiones, se cierra la válvula. Bueno, no, espérenme. Empieza la diástasis en la que las presiones están, ya, el gradiente de presión ya disminuyó bastante, entonces el flujo es básico. Pues para lograr un nuevo gradiente, la aurícula se contrae. Esto está mediado por el QRS, la contracción por la despolarización de la aurícula, que nos va a causar un nuevo gradiente, una nueva entrada de flujo, pero este flujo en personas normales pues no es tan significativo. Algunas bibliografías nos dicen que aporta del 15 al 20% del volumen que entra al ventrículo izquierdo. Y esta onda nos va a causar una onda A en el patrón de flujo transtricuspidio. Otra parte muy importante de la función diastólica es la función de la aurícula izquierda, en la cual pues también tenemos una variación y de presión y de volumen a lo largo de todo el ciclo cardíaco. Tenemos que está dividida principalmente en dos fases. Una en la fase de conducción, la cual está en rojo en este diagrama. Primero, la fase de conducción inicia con el QRS, en la cual la aurícula va a estar llenándose, se llena por las venas. Ajá. Entonces, con el QRS aquí se encuentra la válvula mitral cerrada, empieza a haber un llenado, el ventrículo se encuentra en sístole, mientras que la aurícula se empieza a llenar por las venas pulmonares, aumenta el volumen, lo cual va a aumentar una presión en la orina. Al vaciarse el ventrículo, se abre la válvula mitral, eh, se eyecta el volumen de la aurícula al ventrículo, y empieza el llenado, y vemos el llenado rápido en color verde, la diástasis en azul, y luego la contracción auricular en gris y en azul. Entonces, esto va a ser importante. La primera fase roja se conoce como periodo de, bueno, como fase de conducción y lo demás se conoce como periodo de bomba. Entonces, en la diástole, pues la aurícula se va a encontrar con una función básicamente de bomba, en la que nos vamos a dividir igual en la fase de llenado rápido, que va a dar la onda E, la diástasis, que va a ser una onda plana, y la A, que va a ser la contracción auricular, una onda un poquito más pequeña, pero que sí va a causar una onda. Normalmente la función diastólica, conforme nosotros vamos envejeciendo, el ventrículo se comienza a hacer más rígido y se relaja más lentamente. Entonces, el periodo de llenado rápido va a disminuir, digamos, de importancia, pero eso es de manera normal. Sin embargo, las presiones de llenado se van a mantener normales en personas normales. No hay un solo parámetro que evalúe la función diastólica por completo, no hay algún parámetro que nosotros digamos este es el definitivo, por eso se han desarrollado muchos para la valoración de la función diastólica. Y otra cosa es que pues, la función diastólica depende de mucho gasto cardíaco, de las presiones, del estado de polemia del paciente. Por ejemplo, los pacientes en falla pues, pueden tener una disfunción diastólica reversible, pueden ser aguda, pueden tener cambios rápidos en estos pacientes descompensados. En pacientes ambulatorios, incluso es difícil determinar la función diastólica si está conservada o
afectada, entonces tenemos cierto grado de, ahorita vamos a ver las características normales, pero podemos tener algunas alteradas y otras no, y pues es aquí donde las guías nos van a decir como cuáles van a ser las más importantes y por cuáles guiarnos. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que la función diastólica siempre está alterada cuando hay disfunción sistólica. Y las guías nos dicen que vamos a considerar que hay disfunción sistólica con una FEMI menor del 50% y un strain longitudinal global menor del 16%. Entonces ya con estos datos que tiene disfunción sistólica, vamos a dar por hecho que tiene disfunción diastólica y lo único que tenemos que determinar es si hay o no aumento de las presiones de llenado. En cuanto a la evaluación de la función diastólica, hay muchos parámetros. La nueva guía, la mayoría de mi clase se basa en la nueva guía que salió 2024, la británica, pero en realidad pues nada más es un poquito más el orden que le da. Todo esto ya estaba básicamente descrito. ¿Cuáles parámetros vamos a medir de rutina? ¿Cuáles son suplementarios? Y cuáles tenemos que medir en situaciones especiales, los cuales pues no son generalmente de rutina. De rutina vamos a tener el flujo transmitral, que nos da la onda E y la onda A y pues la relación EA. La velocidad de pre-A, el Doppler tisular del anillo mitral, que nos va a dar la onda E', el cociente E', el volumen de la aurícula izquierda, la velocidad de reflujo tricuspidio y el strain de la aurícula izquierda. Y los suplementarios, pues ahorita los vamos a ir viendo más adelante. Vamos a empezar con los de rutina, que van a ser como los parámetros que tenemos que tomar en todos los pacientes. Primero, pues el flujo de entrada de la válvula mitral. En este vamos a poner nuestro transductor en una apical 4 cámaras. Hay que aplicar Doppler color para alinearnos con el flujo tricuspidio, transtricuspidio. Y al centro del flujo, hay que aplicarle Doppler continuo al centro del flujo. Hay que situar el volumen muestra de 1 a 3 milímetros de la inserción del anillo en las puntas de las las puntas de las válvulas de la válvula mitral y hay que ajustar las ganancias y filtros de 100 a 200 MHz. Hay que tener en cuenta que es normal que va a haber una cierta variabilidad con la respiración. De hecho, pues una de las maniobras que vamos a hacer y que igual dicen las guías que se tienen que hacer en todos los pacientes es registrar durante la maniobra de Valsalva. La primer variable que vamos a estudiarle a este flujo transtricuspideo es la onda E, la cual corresponde a la velocidad máxima del llenado inicial. Es este punto rojito que estamos viendo aquí. Corresponde con la fase justamente que les explicaba, la fase de llenado rápido, y es la velocidad máxima que alcanza el flujo que va de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Entonces, este va a estar determinado por el gradiente que se logró con la relajación del ventrículo izquierdo. Si el ventrículo izquierdo no se relaja correctamente, entonces va a haber un gradiente menor y va a disminuir esta onda, que es lo que vamos a ver en la primera etapa de la disfunción diastólica. Después, cuando empieza a haber todavía más compromiso de la relajación, pero un aumento de las presiones en la aurícula izquierda, esta onda va a volverse a aumentar. Y ahorita vamos a ver las fases. Algunas limitantes de la medición de esta onda, pues principalmente que en valvulopatía mitral y en arritmias no es valorable. También cuando hay insuficiencia aórtica, porque eso causa que haya un volumen que se queda allí en el ventrículo izquierdo todo el tiempo y pues no es valorable. También dicen las guías que pues no es tan valorable en enfermedad coronaria y miocardiopatía hipertrófica. Esta tablita que les pongo abajo es los valores normales de la E. Aquí nos dice que lo normal es que sea de menos de 0.5 en hombres de 18 a 40 años y 0.6 en mujeres, mientras que mayores de 41 años, que como les digo aquí de manera normal hay una disminución de la elasticidad del ventrículo, el corte es 0.5 en hombres, no, 0.4 en todos y mayores de 65 años, 0.4. El segundo parámetro que vamos a medir es el tiempo de desaceleración, el cual es el intervalo de tiempo desde que se alcanza la velocidad máxima de la onda E, que es hacia donde se interrumpe la fase de llenado rápido, donde empieza la diástasis. Entonces, lo que vamos a medir es el tiempo de desaceleración. Algunas bibliografías nos dicen que lo normal es de 140 a 240, algunas otras nos dicen que hasta 280.
y que en mayores de 50 años todavía esto puede ser normal. Otra cosa, esta pendiente, bueno, justamente, si nuestra onda E empieza a verse más pequeñita, por ejemplo, la pendiente se va a cortar. Entonces, primero va a disminuir en la disfunción, bueno, primero, perdón, el tiempo de desaceleración se va a alcanzar rápido, pero el volumen va a entrar lento, entonces la pendiente se pronuncia, pero el tiempo de desaceleración aumenta en la primera etapa de la disfunción diastólica y después comienza a disminuir. Y el tiempo de desaceleración tiene un valor pronóstico muy importante. De hecho, puede ser como valor individual de mal pronóstico y de aumento en las presiones de llenado. Las guías nos dicen que también, bueno, las limitantes van a ser cuando se fusionan la onda E y la onda A, por ejemplo, en las taquicardias, en el bloqueo AB o en la estenosis mitral. Y, por ejemplo, en la fibrilación auricular, si vamos a tener onda E, no vamos a tener onda A, pero se tiene que medir 3 intervalos con un RR similar y tiene que tener frecuencia cardíaca menor de 100. Algo que no les mencioné al principio de todo es que todo esto está validado en frecuencia, bueno, en ritmo sinusal, en frecuencias cardíacas menores de 100. Entonces, pues es lo que hay que considerar al aplicarlo a nuestros pacientes. Lo siguiente que vamos a medir es la velocidad de la onda A, la cual es la velocidad máxima de llenado durante la sístole auricular. Lo normal es que sea menos de 50 centímetros por segundo, hasta en mayores puede ser hasta 75 centímetros por segundo. Y esto también va a tener un, primero va a aumentar en la primera fase la disfunción diastólica porque al comprometer para generar este gradiente la aurícula derecha, izquierda, se va a contraer con más fuerza y entonces va a aumentar primero, pero después conforme aumenta la presión en la aurícula, pues va a disminuir. Las limitantes nuevamente si se fusiona la onda I con la A, la insuficiencia aórtica y las arritmias auriculares, que obviamente pues nuestra onda A va a estar toda desorganizada, pre-A, la cual se define como el punto de cruce entre la fusión de las ondas E y A, que es justamente este punto verde que se ve aquí. Entonces, cuando tiene el fenómeno de Aliasing, la onda E ideograma y lo normal es que sea menor de 20 centímetros por segundo. También tiene bastante sensibilidad y especificidad para aumento en las presiones de llenado si es mayor de 20 centímetros por segundo. Lo siguiente que vamos a hacer es pues, dividir las velocidades de E con A. Esto nos va a reflejar la relación entre el llenado temprano y el tardío. El llenado pues debería de ser más importante. Entonces lo normal es que haya un cociente de 0.8 a 1.5. En personas mayores ya incluso vemos, esto es como la bibliografía anterior que nos dice que menores de 40 años es normal que tengan menos de 1 y mayores de 40 años más de 1. Pero la nueva guía nos dice que edad y por sexo, siendo de 0.9 en hombres, 1.1 en mujeres menores de 40 y de 41 a 65 menos de 0.7 y mayores de 65 menos de 0.5. Todos sabemos que si nuestra onda A aumenta el doble de nuestra onda E, entonces nos va a dar una regla que el ventrículo se encuentra completamente rígido, la aurícula va a compensar, pero eso nos va a llevar a un aumento en las presiones de llenado. Y pues los limitantes las mismas que para obtener las ondas de IA, porque únicamente pues es el índice. Después, el siguiente parámetro que también es muy importante obtener es la velocidad del anillo mitral con el Doppler tisular. En este nos representa la velocidad, entonces conforme se mueve el flujo, nuestro anillo mitral también se va a mover y este pues nos va a estar afectado por trastornos de la movilidad, por enfermedades infiltrativas, todo esto no va a ser decirlo. Bueno, y también tiene variaciones de acuerdo a dónde lo vamos a medir. Vamos a ver que lo estandarizado es que midamos esta E en los 4 lateral en 2 y 4 cámaras. En la primera nada más nos dicen aquí que 4 cámaras, entonces una apical 4 cámaras, le aplicamos Doppler tisular, ponemos el volumen muestra a 5 o 10 milímetros de la inserción de la válvula mitral, vamos a medir primero la posición septal o medial y la lateral. Vamos a ajustar la velocidad de barrido a 50 o 100 centímetros por segundo y tenemos que medir 3 o más ciclos consecutivos al final de la expiración. De manera general, nuestra pared lateral va a tener mucho mejor movimiento que el septal, entonces nuestra E lateral tiene que ser más alta que la septal y van a tener correlación directa con nuestra onda E y A del flujo transmitral. Por eso, pues se decidió llamar E y A, E' y A'. Estas también se deben de bueno, se tiene que valorar de acuerdo al sexo y a la edad. Y aquí les dejo los puntos de corte. Después, también podemos hacer un cociente E
E' promedio. Esta debería ser minúscula, pero la presentación la pone mayúsculas por la tipografía. Esta nos va a dar una idea de cómo se relaciona la presión del ventrículo izquierdo al final de la diástole, porque va a ser como un cociente entre la E, que nos representa la relajación del ventrículo, y la E' que nos representa el movimiento del anillo. Entonces, una E' menor de 8 nos traduce básicamente presiones de llenado normal. Tiene bastante especificidad para descartar que tengamos aumento de las presiones de llenado. Una E' menor de 14 todavía se considera normal y más de 14 de hecho tiene relación con eh, una presión de cuña aumentada, más de 15. Las limitantes pues son que es que nos tenemos que, lo mismo de la E, que es ángulo dependiente, que nuestro cociente debería de ser en el mismo ciclo cardíaco, pero no podemos medirlo en el mismo ciclo cardíaco. Entonces, pues tenemos que medirlo al menos en una frecuencia cardíaca más o menos parecida y en ciclos cardíacos parecidos. No va a ser valorables en bloqueos de rama izquierda porque pues causa trastornos del movimiento, en miocardiopatía dilatada, en calcificación del anillo porque esto pues nos puede alterar eh, el cociente aunque no tengamos una disfunción como tal. En trastornos del movimiento, si tenemos una válvula mitral protésica, obviamente pues ya el movimiento del anillo va a estar completamente no valorable y también alteraciones de la precarga. Se puede valorar en conjunto, que es lo que recomiendan las guías, pero también se puede evaluar individualmente, siendo que el índice con el lateral tiene que ser menor de 13 normal, mayor de 13 significativo y en el septal mayor de 15 es significativo. De hecho, hay algunos estudios que nos dicen que la que mejor correlaciona entre la lateral y la septal fue el lateral, con una especificidad de 90% y sensibilidad del 83% para el aumento de las presiones de llenado y la cuña mayor de 15. El siguiente parámetro de rutina es el volumen de la aurícula izquierda, el cual tenemos que medir en 4 y 2 cámaras al final de la sístole antes de la apertura de la válvula mitral, que es cuando vamos a tener la aurícula en fase de conducción y va a estar en el volumen máximo. Este se puede calcular por varios métodos, bueno, solo hay dos, Simpson y el método de área-longitud. Simpson es lo que más se usa y una vez obtenido este volumen, que pues vamos a obtenerlo en los dos, 4 y 2 cámaras para obtener un volumen tridimensional, se tiene que indexar por área de superficie corporal. Se considera normal de 15 a 28 mililitros por metro cuadrado y este va a tener una correlación indirecta con la presión de la aurícula izquierda. No es completamente directa porque podemos tener aurículas dilatadas que no tienen aumento en las presiones de llenado, pero sí la mayoría de las aurículas que tienen aumento en las presiones van a estar dilatadas. Otra cosa que igual está en controversia es que como se indexa por área de superficie corporal, a veces se infraestima en personas con obesidad. Entonces lo que se está proponiendo es que para personas con obesidad se disminuya el punto de corte. Las limitantes para la obtención de estos medios pues son arritmias, valvulopatías mitrales, bradicardias, defectos septales, remodelado y obesidad, como les dije lo de la obesidad. El siguiente parámetro es la velocidad de regurgitación tricuspidea. Esta va a ser importante por la continuidad de la aurícula izquierda, venas pulmonares con capilares pulmonares. Obviamente en ausencia de causas de hipertensión pulmonar, porque pues la hipertensión pulmonar nos va a afectar los capilares pulmonares y nos va a causar una regurgitación tricuspidea de manera inherente. Para obtener esta medición vamos a poner nuestro transductor, una apical 4 cámaras, o también nos dimensionan en el eje corto paraesternal con vista hacia el ventrículo derecho. Vamos a primero aplicar Doppler color para ver el flujo transtricuspideo. Vamos a alinearnos y poner Doppler continuo. Se va a considerar anormal más de 2.8 y recordemos que pues también es el punto para considerar alta probabilidad de hipertensión pulmonar. Las limitantes, pues que es ángulo dependiente, entonces no siempre vamos a obtener la medida si no estamos bien alineados. Que puede haber otras causas de hipertensión pulmonar que afecten los capilares pulmonares. Cuando hay insuficiencia tricuspidea torrencial porque no correlaciona con la disfunción diastólica y que podemos infraestimar las presiones de la aurícula derecha. El siguiente parámetro que es como lo nuevo que mencionan las guías y que es la novedad en cuanto a las guías anteriores es que el strain de la aurícula izquierda se debe de medir de manera rutinaria.
Porque hay varios métodos de calcular la función de la aurícula izquierda, pero el strain mencionan que es el más rápido. Se va a calcular en 4 y 2 cámaras. Algo que mencionan es que en nuestro 4 y 2 cámaras normalmente estamos acostumbrados a enfocar al ventrículo izquierdo, pero en esta vamos a darle un enfoque más a aurícula izquierda, aunque no veamos ventrículo. Y tenemos dos tipos de strain. Tenemos el strain de reserva y el strain de bomba. Básicamente es la misma función de la aurícula, pero es de donde lo vamos a empezar a evaluar. El strain de reserva va a referenciar de acuerdo al electrocardiograma del RR. Entonces es donde empieza la fase de reserva de la aurícula y donde vuelve a empezar. Refleja el alargamiento y nos va a dar un valor positivo. Mientras que el strain de bomba, la referencia va a ser de P a P. Recordemos que la P pues, nos va a causar la despolarización auricular y entonces es la fase de bomba de la aurícula izquierda, entonces nos va a reflejar las dimensiones después de la contracción y como empezamos donde está más llena a donde se contrae, pues nos va a dar un valor negativo. Estos son los puntos de corte, la tablita de abajo, en el que el strain de reserva en pacientes igual lo divide por edades y por sexo, va a tener cierta normalidad. Y el de bomba también se los dejo aquí, que va a ser un poquito más bajo. Y este tiene bastante igual correlación con un aumento de las presiones telediastólicas o la presión de cuña, un strain de reserva menor de 18 y de bomba de 8 nos dan una presión de cuña de 15 y un strain menor de 16 y menor de 6 nos dan una PSAP de 18. Tiene bastante correlación. Otra cosa muy importante de la strain de aurícula izquierda es que es el único parámetro que va a descender paralelamente con la disfunción diastólica. Si recuerdan que les mencioné la onda E primero desciende y luego aumenta, la onda A lo mismo, el índice EA primero aumenta, luego disminuye. En cambio, el strain de la aurícula izquierda va a ir descendiendo conforme se deteriora la función diastólica y que tiene bastante buena reproducibilidad interobservador e intraobservador. Eh, las limitantes de pues, es que tenemos que tener un buen enfoque de la aurícula izquierda, tenemos que estar bien alineados pues, con los ejes, que necesita de bastante, pues, confiabilidad o un adiestramiento especial que no muchos ecocardiografistas anteriormente tenían, que ya no va a ser valorable, es menos valorable en FEBIs mayores de 50%, es más valorable en FEBIs menores de 50, que obviamente no va a ser valorable en arritmias auriculares, principalmente en fibrilación auricular, y que va a variar de acuerdo al software de procesamiento, es decir, algunos sistemas de ecocardiografía nos van a dar strains diferentes en el mismo paciente. Entonces, lo que se recomienda es que si se va a evaluar al paciente a lo largo de la historia, pues que sea con el mismo ecocardiograma. Otra parte de la rutina, pues va a ser la maniobra de Valsalva. Se le va a pedir al paciente que inspire profundamente y que con la glotis cerrada expire durante 10 segundos. Obviamente no se va a tapar la nariz, pero es la ejemplificación gráfica. Entonces, esta nos va a causar alteraciones en la precarga. Recordemos que tiene varias fases. La fase de tensión es la que va a disminuir la precarga del ventrículo izquierdo, por lo tanto, pues nos puede desenmascarar cuando tenemos principalmente patrón pseudonormalizado. Entonces, va a causar una disminución de manera normal del índice EA y va a ser significativo si esta disminución es mayor de 20 centímetros por segundo o mayor de 50%. Esto nos va a indicar que hay un aumento de las presiones de llenado, el cual es reversible. Después vamos a pasar a los estudios suplementarios. Lo primero va a ser el patrón de flujo de venas pulmonares. Anteriormente este era uno de los parámetros, bueno, todavía, o sea, es uno de los parámetros igual que tienen bastante correlación y antes se recomendaba pues para la disfunción sistólica, o sea, con FEBI disminuida. En para la obtención de estas medidas vamos a poner un apical 4 cámaras con angulación superior del plano, es decir, enfocar a la aurícula izquierda y a la entrada de las venas pulmonares. Vamos a aplicar Doppler color para ver el flujo, dónde está llegando el flujo a la aurícula izquierda. Y nos dicen que es más fácil identificar la vena pulmonar superior derecha, que es aquí donde vamos a colocar nuestro volumen muestra.
con Doppler pulsado de 1 a 3 milímetros de donde llega la desembocadura de la vena pulmonar superior derecha. Y vamos a disminuir los filtros de pared a una velocidad de 100 a 200 MHz. Vamos a medirlo durante 3 ciclos consecutivos y nos van a dar estos patrones de onda. Estos van a ser la onda en cuanto empieza a llenarse, les digo, aquí están o sea, la aurícula está en fase de conducción, entonces se empieza a llenar por las venas pulmonares, esto nos va a causar la onda S, y la onda S puede tener dos componentes, ahorita lo vamos a ver, y luego viene la onda D. Y finalmente, con la contracción auricular, lo normal es que se vaya pues, el volumen de la aurícula izquierda al ventrículo, pero cierta parte de este volumen va a regurgitarse hacia las venas pulmonares. Entonces nos va a dar un flujo reverso que se llama A reversa. Y lo vemos acá en el Doppler espectral. Vemos la onda S, la onda D y la A reversa, que es esta chiquita. Las limitantes para la obtención de estas imágenes es que es un poquito difícil. Mencionan que tiene bastante dificultad técnica, que hasta el 50% de los pacientes no se puede lograr, que con la edad se puede llegar a ver alterado, que depende de la frecuencia cardíaca, del intervalo PR y si hay insuficiencia mitral, y que es más confiable con una FEBI disminuida que con una FEBI conservada. De esta medición nos van a salir varios índices. La fracción sistólica de la aurícula izquierda, el cual nos va a dividir, hay que calcularle el IVT a estas ondas. Vamos a dividir el IVT sistólico sobre el diastólico y lo normal es que sea más del 40%, es decir, una fracción de eyección de la aurícula mayor del 40%. Y también vamos a tener un cociente, el cual o sea, tenemos que dividir la velocidad máxima de la S entre la velocidad máxima de la D y lo normal es que sea mayor a 1. Vamos a verlo por separado. Entonces, primero vamos a ver la onda sistólica de las venas pulmonares. Esta va a reflejar el flujo pasivo de las venas pulmonares a la aurícula izquierda y tiene dos picos. En esta imagen vemos claramente que tiene 1 y 2. El que tenemos que medir es el 2, porque es el que más contribuye al flujo. Y tenemos que medir la velocidad máxima y la pendiente de desaceleración, porque también esto nos va a hablar de cómo se está llenando la aurícula. Es decir, si se llena rápido es que no está rígida. Digo, es que está rígida. Y si se llena un poquito más lento, pues puede ser que la aurícula izquierda todavía tiene bastante complianza. La onda D, pues va a ser la onda diastólica, representa el flujo ya cuando se está yendo de la aurícula izquierda hasta el ventrículo izquierdo. Ocurre al mismo tiempo que la onda E mitral, y la pendiente de desaceleración de esta onda refleja el tiempo en el que se igualan las presiones entre el ventrículo y la aurícula. Y lo normal es que sea mayor de 175 milisegundos. Si este empieza a disminuir, quiere decir que nuestro ventrículo, bueno, que ese gradiente se alcanza muy, muy rápido y que nuestra relajación ventricular está comprometida. Otra cosa que se le mide a la A, pues a la reversa, es la duración. Va a ser lo que más nos va a importar. Como les dije, pues la contracción auricular va a tener dos flujos, uno anterogrado hacia el ventrículo izquierdo, que nos va a dar la onda transmitral, y un flujo retrógrado que nos va a dar una onda reversa en las venas pulmonares. Y como lo mismo, pero en la disfunción diastólica puede ser que se regurgite un poquito más de volumen hacia las venas pulmonares y entonces se va a aumentar. Entonces lo que calculamos es un índice A reversa menos A, el cual nos va a traducir que hay un aumento en la presión de la aurícula y va a ser significativo cuando es mayor a 30 milisegundos. Algunos mencionan que es difícil de obtener, que igual lo del mismo de las venas pulmonares es ángulo dependiente y pues que muchas veces la A reversa nos alcanza a determinar adecuadamente. Otra cosa va a ser la onda L, la cual va a ser una... Ay, perdón, esta diapositiva es del flujo transmitral. Esta onda es entre la E que vemos aquí y la A, y esta onda L no debería de existir, y esta onda debería, no debería parecerse, debería haber una velocidad menos de 20 centímetros por segundo, y es lo mismo de las limitantes del flujo transmitral. Pero bueno, o sea, la puse ahí porque no se mide de manera rutinaria, porque normalmente no la vemos, pero si la vemos, pues es indicativo de una disfunción diastólica. Y los que no se miden de manera rutinaria es el cociente E''A'. Estas deberían ser minúsculas, nuevamente por la presentación pues se puso mayúscula. Este nos va a reflejar trastornos de la relajación a nivel del anillo mitral. Lo normal, pues como el índice A debería ser entre 1 más o menos,
Y la ventaja sobre el EA, el E''A', es que es menos dependiente de la precarga, porque aquí vamos a ver, vamos a estar viendo el movimiento transmitral, no solo el llenado. Y que en un patrón restrictivo en el que nuestro ventrículo izquierdo está rígido, pues no va a ser valorable, va a estar alterado de manera normal, bueno, de manera esperada. Otra cosa que también es muy importante, que nos da muchos datos, es la relajación isovolumétrica. Entonces, es la primera fase de nuestra diástole fisiológica. Normalmente va a ser difícil de medir y normalmente no se mide, pero sí nos va a dar muchos datos. Este tiene correlación con la relajación izquierda, porque obviamente si nuestro ventrículo está rígido, se va a ir acortando el tiempo en el que, porque no se relaja adecuadamente. Para obtenerlo hay que enfocar una apical 3 cámaras o un 5 cámaras y poner o Doppler pulsado o Doppler continuo de acuerdo a nuestras velocidades en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Entonces aquí vamos a ver pues el flujo sistólico y diastólico del ventrículo izquierdo, y en la fase en la que no se encuentra flujo, ese va a ser el tiempo de relajación isovolumétrica. Hay otras formas de medirlo con Doppler tisular, en el cual nos vamos a enfocar en el anillo mitral y nuevamente vamos a ver el flujo sistólico y el flujo diastólico, la onda E y la onda A. Y el tiempo en el que no hay un flujo, esa es la relajación isovolumétrica. Pero para la medición de la relajación isovolumétrica en el anillo mitral, tenemos que medir las 4 mediciones del anillo, es decir, 4 cámaras, 2 cámaras en los 2 puntos de inserción. Lo normal es que sea menor de 80 milisegundos. Algunos dicen que menor de 70, algunas bibliografías. Cuando ya hay disfunción diastólica, primero se va a alargar más de 100 milisegundos y después, cuando empieza a haber un aumento en las presiones de llenado, comienza nuevamente a disminuir de 60 a 100, y cuando ya está muy restrictivo, de 40 a 60. En pacientes que pues tienen frecuencias cardíacas cercanas a 100, la duración va a ser muy corta y entonces nos va a costar medir este tiempo, y que los cambios en las presiones pueden causar alteraciones en la relajación isovolumétrica a pesar de que no haya disfunción diastólica. Otro parámetro es la velocidad de propagación de flujo en modo M color, el cual va a ser básicamente al gradiente de velocidad o cómo se mueve nuestro flujo de la base del ventrículo donde entra hacia el ápex. Para obtenerlo vamos a poner un apical 4 cámaras en Doppler color, después un modo M juntos. Lo vamos a alinear nuestro modo M paralelo a la columna de flujo mitral a 4 centímetros hacia el ventrículo izquierdo color. Y luego tenemos que poner esta pendiente entre donde inicia y cómo, cómo se mueve la velocidad. Lo normal es que esta pendiente mida más de 45 centímetros por segundo, y cuando hay una relajación lenta del ventrículo va a reducir. Las limitantes es que es menos específico en función sistólica conservada. Se va a alterar por la movilidad segmentaria, porque obviamente se va a llenar diferente el ventrículo si tiene trastornos de la movilidad. Si es hipertrófico, también va a estar alterado, pues todo lo que nos cause trastornos de la movilidad, como enfermedad coronaria o bloqueo de rama. Y con este vamos a sacar un índice, el índice E sobre BP, el cual nos va a correlacionar con la presión al final de la diástole de 2BI o la presión en cuña. Este índice mayor de 1 punto final de la diástole del ventrículo izquierdo, 2.5 predice una PSAP mayor de 15, y de hecho se ha visto que es un valor independiente de predictibilidad de hospitalizaciones por falla cardíaca o incluso mortalidad en pacientes con insuficiencia aguda. Esto también, pues, lo mismo, las mismas limitaciones, que se va a ver alterado por la geometría del ventrículo y por la variabilidad interobservador. Otro parámetro es el flujo intracavitario durante el tiempo de relajación isovolumétrica. Como les dije, normalmente en este tiempo ambas válvulas están cerradas, no debería haber movimiento. Relajación, puede haber cierto flujo de la base al ápex únicamente porque nuestro ventrículo se está moviendo de manera normal. Para obtener este flujo vamos a poner una apical 4 cámaras, Doppler continuo en el ventrículo izquierdo, y pues si vamos a algún flujo que supere los 20-60 centímetros sobre segundo, esto es anormal, no debe haber ningún flujo. Otro parámetro es el tiempo EE', nuevamente este es minúscula, en el cual pues vamos a dividir el tiempo entre este tiempo. Para calcular el tiempo EE', pues necesitamos medir la E y la I', que como les dije, deberían tener la misma duración en condiciones normales, pero en los trastornos de relajación pues se van a alterar. Una relajación comprometida va a disminuir el tiempo de E' y un aumento en las presiones. Entonces, estas dos pues la vamos a restar. La diferencia de tiempo aumenta conforme se va empeorando, porque pues entonces la relajación va a disminuir
va a disminuir el tiempo de la E' y el otro nos va a ir aumentando, entonces se va a prolongar esta diferencia. Y si es mayor de 2, este índice de la relajación isovolumétrica con el E menos E correlaciona con... Este índice va a ser importante porque es uno de los parámetros que se usan en valvulopatía mitral. Normalmente los demás, pues, por ejemplo, la EA, eso no es valorable en la valvulopatía mitral, pero este índice sí va a ser útil y va a ser significativo cuando es menos de 4.2 en estenosis mitral y menos de 5.6 en insuficiencia mitral, el cual nos habla de que durante la contracción auricular va a haber un flujo hacia la aorta mientras la válvula está cerrada y eso nos va a causar una onda minúscula. Y para calcularlo vamos a poner un eje 5 cámaras y vamos a poner doble pulsado al tracto de salida del ventrículo izquierdo. Entonces esta AR va a ser bueno, debe ser menor de 45 milisegundos. Bueno, vamos a medir el tiempo entre el pico y el pico o puede ser entre el inicio y el inicio. Y lo significativo va a ser menos de 45 milisegundos y menos de 50 milisegundos en inicio-inicio. Una vez que ya tenemos todos los parámetros que van a evaluar la función diastólica, pues tenemos las fases. Lo primero es que va a haber bueno, la bibliografía la categoriza en 3 fases. Obviamente la primera es menos grave, la 3 es más grave. La primera es sentido nuestra relajación del ventrículo izquierdo, nuestra aurícula izquierda va a estar normal, va a tener una presión normal, y al disminuir nuestra relajación del ventrículo izquierdo, lo que va a causar es que va a ir compensando primeramente con la contracción auricular, por lo tanto vamos a ver un índice EA pues alterado. Normalmente estos pueden ser asintomáticos o pueden tener disneyas de esfuerzo. Luego sigue el patrón pseudonormalizado, en el cual ya tenemos una alteración de la relajación del ventrículo izquierdo, pero conforme avanza, pues se va a ir reteniendo volumen en la aurícula izquierda, lo cual nos va a la larga aumentar la presión auricular. Y ligeramente, pues al aumentarse nuevamente la presión auricular, va a compensar, entonces va a volver más o menos más grande que una A y por eso se llama pseudonormalizado. Pero pues ya hay una alteración inherente y eso lo vamos a desenmascarar con una maniobra de Valsalva. Es común que ya nos empieza a dar más síntomas de leves a moderados. Luego, finalmente, tenemos la fase 3, que es la de llenado restrictivo, en la cual ya el ventrículo está completamente rígido. Las fuerzas de succión, o sea, al relajarse creaba succión, ya no están. Entonces, todo básicamente se va a compensar con la contracción auricular. Entonces, la presión auricular puede llegar a ser insuficiente. Y aquí es donde vamos a ver una A mucho mayor que la E, un índice EA mayor de 2. Ya tiene síntomas graves. Y de este tenemos 2 tipos, reversible e irreversible. Que la reversible, pues va a modificar, y la no reversible, pues ya no va a tener cambios. Entonces, la primera fase pues va a ser la de relajación lenta, en la cual es la forma más temprana. Va a haber, lo que les digo, la pérdida de la confianza del ventrículo izquierdo, la relajación va a estar comprometida, va a disminuir el granito transmitral, menos flujo de la aurícula al ventrículo, y se va a empezar a quedar en la aurícula, el cual pues va a mejorar la precarga de la aurícula, y por la ley de Frank-Starling, la aurícula se va a contraer más potente, y por eso vamos a ver una onda mayor. Se va a prolongar el tiempo de relajación isovolumétrica porque la relajación está comprometida. La aceleración va a ser mayor a 240 porque la pendiente pues se va a prolongar y la velocidad de la onda E va a disminuir porque va a disminuir el flujo en el llenado rápido. El flujo venoso pulmonar y el cociente E normal van a estar normales en reposo. Y esta es la gráfica de lo que pasa. La presión de la aurícula es la que vemos en punteado y la presión del ventrículo es la que vemos en continuo. Entonces, normalmente cuando se abre la válvula mitral es en este punto, pero lo que vemos es que esta pendiente de la relajación va a estar muy pronunciada, el tiempo de relajación isovolumétrica se aumenta y el llenado disminuye, el volumen disminuye en esta fase, entonces nuestra E se va a hacer más chiquita y nuestra A va a compensar, va a hacerse más grande. Y en nuestra onda D es lo que vamos a ver la prolongación de la pendiente. Este es un ejemplo en el que vemos la medición de la onda E de 60 centímetros sobre segundo y una A de 98. Entonces nos da un índice de 0.7. El segundo grado es la pseudonormalización. En este ya vamos a tener más rigidez, menos distensible nuestro ventrículo. Va a haber un aumento de la presión de la aurícula izquierda. Se va a cortar el tiempo de relajación isovolumétrica. El tiempo de desaceleración vuelve a disminuir, el flujo venoso pulmonar va a ser de predominio diastólico porque van a estar aumentadas las presiones de la aurícula izquierda y el cociente EA va a estar normal, es decir, va a estar pseudo normalizado.
Aquí lo que nos va a orientar hacia que es un patrón diastólico alterado son los valores del anillo mitral, una E lateral menor de 8 y un cociente EA mayor de 14. Y que, como les decía, se desenmascara con una maniobra de Valsalva con un aumento en más del 50% en el cociente EA o más de 20 metros sobre segundo. Y la pendiente de propagación va a estar reducida, un cociente SD mayor a 1 y labia aumentada pues, porque ya hay un reflujo hacia la aurícula izquierda. Entonces vemos nuevamente la normal y lo que vamos acá es que ahora donde se abre la válvula está más arriba porque las presiones de la aurícula va a estar más arriba. La pendiente nuevamente, bueno, este volumen comienza a fluir nuevamente porque compensó con el aumento de volumen. Entonces, ahora se forma un gradiente, pero a costa de un aumento en la presión de la aurícula izquierda. Entonces, el gradiente se conserva más o menos y entonces vuelve a mejorar este flujo en el llenado rápido. Pero vemos que a nivel pulmonar, este flujo depende más de la fase D de la vena pulmonar. Y luego vemos una, pues, chiquita. Pero, pues, por eso se llama pseudo normalizado, porque está con un patrón de llenado relativamente normal, pero en realidad está aumentada la presión de la aurícula. Y estos son algunos valores que sirven para distinguir entre lo normal y pseudonormal. Principalmente van a ser los tisulares del anillo, una es septal mayor de 10, va a ser normal y pseudonormal va a estar menor de 7, el lateral menor de 10, promedio mayor de 14 y un labi ya aumentado. Y este es un ejemplo en el que una EA se ve normal con un índice de 1.25, pero vemos una E chiquita, entonces nuestra relación EA va a estar aumentado. Perdón, E prima va a estar aumentado, probablemente mayor de 14. Ah, no, aquí nos dice de 19. Y finalmente el grado 3, que es el llenado restrictivo, este nos va a hablar de que ya el ventrículo está completamente rígido. Y lo vamos a ver aquí. Este, la presión de que alcanza el ventrículo disminuye mucho y después la presión auricular está muy aumentada. Más bien la presión del ventrículo se mantiene arriba durante todo el llenado, no disminuye, no permite un flujo adecuado y finalmente la aurícula compensa un poquito al final. Este patrón nuevamente se acorta el tiempo de relajación isovolumétrica. La SD se van a invertir completamente. De hecho, algunos mencionan que el flujo S de las venas pulmonares desaparece o que va a estar prácticamente nulo y la onda reversa va a aumentar porque hay un aumento en las presiones y va a haber mayor regurgitación hacia las venas pulmonares. Eh, Va a haber un tiempo de desaceleración menor de 160, un índice a reverso mayor de 30 milisegundos. Y pues ya va a estar dilatada la aurícula y una EE' mayor de 14 se conserva. Y lo más significativo es que el índice EA va a ser mayor de 2. Y aquí tenemos un ejemplo que nos da un índice de 2.4. Este es una tabla donde nos dice más o menos los valores normales, que prácticamente ya los fuimos diciendo, y se los dejo nada más los puntos de corte para la fase 1, 2 y 3. Anteriormente, la evaluación de la función diastólica pues estaba descrita con cuatro principales parámetros: la velocidad mitral anular, el índice EE promedio, el índice EE prima promedio, el índice del volumen auricular izquierdo y la velocidad máxima de insuficiencia tricuspidea. Si teníamos más de 3 valores anómalos, nos decían disfunción diastólica, y si teníamos 2 valores alterados, había que ir a buscar más valores. Y también nos podemos orientar por el EA para el, el tipo de disfunción diastólica, en el cual si teníamos menos de 8, pues era disfunción grado 1, si teníamos más de 2, ya directamente nos íbamos a disfunción grado 3, y en el intermedio había que hacer más valoraciones, un índice E' mayor de 14, una BRT mayor de 2.8, una leve mayor de 34, y de acuerdo a esto, pues todavía quedaba algún paso en el que podíamos llegar a no tener determinado el grado de disfunción diastólica ni la presión auricular. Actualmente, pues salió este año la guía eh, británica, el cual pues es la actualización más reciente que nos habla de que ya tiene nuevos algoritmos que nos van a servir
con todos los pacientes y que va a dejar menos pacientes en este grado de que no se puede determinar. Se supone que hasta más del 90% de los pacientes van a estar clasificados. Y este es el algoritmo que propone. En pacientes con función sistólica normal, solo tres parámetros a medir primero, de manera rutinaria. El EE' mayor de 14, LABI mayor de 34 y BRT mayor de 2.8. Si tiene dos o más criterios negativos, no tiene disfunción diastólica. Pues bueno, nos dice que hay que ver el patrón de relajación por el anillo mitral y si este es normal, pues no tiene disfunción diastólica. Si este es anormal, hay que ver si es muy anormal dependiendo de la edad y del sexo, que son las tablitas que les puse antes, y puede tener una disfunción diastólica con presiones de llenado normales. Si son dos o más criterios positivos, ya hablamos de una disfunción diastólica y aquí lo que cambia es que ya tiene elevación de las presiones de llenado. Nosotros, si vimos la fisiopatología desde la pseudonormalización, pues ya nos habla de presiones aumentadas de la aurícula izquierda. Y si normalmente nos habla de que a veces no tenemos regurgitación tricuspidea, entonces que podemos reemplazar la regurgitación tricuspidea o cualquiera de los otros criterios con strain de la aurícula izquierda. Y aquí igual el nuevo cambio, el cual le da una importancia muy, muy importante al strain de la aurícula izquierda. Hay que evaluar, puede ser el strain de bomba o el strain de reserva. Si este no está alterado, hay que ver ahora la movilidad mitral y nuevamente este algoritmo. Si sí está alterado, dependiendo de qué tan alterado, si es menor de 18, eh, si es menor de 18 nos habla de que ya hay aumento de las presiones y si es mayor de 18 hay que hacer otros parámetros suplementarios como el A reversa y la onda L, que era la onda que se forma en la diástasis. Y el algoritmo para disfunción sistólica con una FEBI menor de 50 o un strain longitudinal menor de 16 nos habla de que ya hay una disfunción diastólica puesta, porque pues ya tiene disfunción sistólica. Lo único que hay que determinar es si hay aumento en las presiones de llenado. Y vamos a ver tres parámetros: el índice E' mayor de 14, la I mayor de 34 y la BRT mayor de 2.8. Si dos de estos o tres están positivos, las presiones de llenado están aumentadas. Si solo tenemos uno o dos y uno es positivo y uno negativo o no tenemos más valores, hay que ver el strain de la aurícula izquierda y nuevamente el punto de corte para el strain de menos de 8. Y aquí nos vamos a ir igual, dependiendo del strain. Y luego vamos a evaluar parámetros suplementarios, el A reversa, la onda L, las venas pulmonares, que este igual era un parámetro que ya medíamos en el algoritmo anterior para la onda E, y que cual es un parámetro muy importante. Y de acuerdo a esta respuesta, si tiene alguno de estos parámetros positivo, pues ya nos habla de que tiene aumentan las presiones de llenado. Otros escenarios especiales, pues va a ser la fibrilación auricular, en el que anteriormente, pues, bueno, la fibrilación auricular, pues vamos a tener una actividad auricular desorganizada, entonces justo, pues la onda A no va a ser valorable, el EA. Vamos a tener varios pasos. El primer paso es medir la E', si es tal mayor de 11, si la E mitral mide más de 100 centímetros por segundo, el tiempo de desaceleración menos de 160 y la BRT mayor de 2.8. Si tiene tres de estos criterios negativos, las presiones están normales. Si tiene tres positivos, están elevadas. Y luego nos vamos a ir a medir el strain de reserva. También nos va a considerar el índice de masa corporal y el índice del flujo venoso pulmonar, SB. Y aquí todavía sí vamos a tener pacientes que van a quedar en indeterminados, pero pues ya van a ser los menos los que tienen fibrilación auricular y que no cumplen ninguno de estos criterios. De estos tres, si tiene más de dos negativos, pues no tiene aumento en las presiones de llenado. Y si tiene dos, pues ya tiene aumento en las presiones de llenado. Otro escenario, bueno, sí. Otra cosa que se evalúa o que nos sirve para evaluar la función diastólica va a ser la prueba de esfuerzo. Normalmente, bueno, tenemos dos opciones: banda sin fin o bicicleta supina. Nos dice que la banda sin fin, obviamente ahí el paciente va a estar parado, va a estar caminando, no podemos hacer una evaluación en esfuerzo, entonces solo se hacen en la fase de recuperación.
Y para el ciclo, bueno, la bicicleta supina, ahí sí podemos estar tomando imágenes durante el esfuerzo, pero pues también la función diastólica va a ser difícil de evaluar porque vamos a tener un aumento en la frecuencia cardíaca y todos los parámetros pues van a ser bastante cortitos, o sea, va a ser muy difícil medirlos. Entonces, pues lo que nos dice es que se valoran en la fase de recuperación. En lo que nos vamos a fijar es en el cambio de la velocidad transmitral. Normalmente, un paciente que no tiene disfunción diastólica y que hace ejercicio compensa, va a aumentar nuestro gasto cardíaco por medio de una relajación del ventrículo como más intensa. Entonces va a aumentar nuestro gradiente y va a haber un llenado más rápido, pero no va a haber un aumento en las presiones de llenado. Entonces va a aumentar la onda E sin aumentar la onda, y va a aumentar la onda A sin aumentar este índice. Y la velocidad del anillo, pues también al aumentar la contracción, eh, se mueve más nuestro anillo y de manera normal va a aumentar. Y también otra cosa que vamos a evaluar es la regurgitación tricúspide. Entonces acá nos dice una tabla que lo normal va a ser una prima menor de 10 y anormal va a ser mayor a 14, como pues, siempre. Y la BRT igual, el punto de Carte va a ser 2.8. Y acá, este es de la guía pasada que nos pone que la onda E, justo aquí podemos ver cómo varía. En basal tenemos aquí este paciente que está más o menos en 73 y en el ejercicio va a aumentar porque esa va a ser la manera compensatoria. Pero, y la A también va a aumentar de 69 a 87. El tiempo de desaceleración al aumentar nuestra onda E se va a disminuir porque la pendiente se va a hacer más pronunciada y el anillo se va a mover más rápido, entonces también va a aumentar, pero nuestra EA, como aumentan de manera proporcional, va a estar conservada. Vemos 6.7, 6.6, la variabilidad es casi nula. Y en este ejemplo vemos un paciente que tiene una onda E inicial de 50 y durante el esfuerzo de 85 centímetros con un tiempo de desaceleración menos de 140. Recordemos que ese es el punto de corte para aumento en las presiones de llenado y una prima de 7 y una prima al final de 11 y una y regurgitación recursiva de 2.4 y de 3.8. Entonces, en este recomiendo, la evaluación de la disfunción diastólica en pro esfuerzo solo clínica en pacientes que tienen datos de o clínica de insuficiencia cardíaca y que en el eco transtorácico en reposo no se puede demostrar disfunción diastólica. Si ya demostramos disfunción diastólica en el de reposo, pues no tiene mucha validez hacer una prueba de esfuerzo, a menos de que estemos buscando igual, pues, cardiopatía isquémica o en las cuales, por ejemplo, la taquicardia sinusal, y como les dije, todo está validado en ritmo sinusal en frecuencias menores de 100. Entonces vamos a tomar otros parámetros, el tiempo de relajación isovolumétrica, la lateral y el llenado sistólico de la aurícula izquierda. En bloqueos de rama, bloqueo AB y marcapasos, vamos a utilizar estos parámetros, prima mayor de 14, la mayor de 34, A reversa mayor de 30 milisegundos y BRT mayor de 2.8. En miocardiopatía hipertrófica, vamos a tener un aumento, bueno, vamos a tener alterada la relajación porque hay pues aumento del miocardio, entonces vamos a tener también trastornos en la movilidad y vamos a utilizar estos parámetros, la onda A reversa mayor de 30, presión de la aurícula mayor, de la arteria pulmonar mayor de 35, la B mayor de 34 y en la miocardiopatía restrictiva un tiempo de desaceleración menos de 140, EA mitral mayor de 2.5, tiempo de relajación isovolumétrica menor de 50 y EE septal mayor de 15. De por sí en la miocardiopatía restrictiva, obviamente nuestro ventrículo va a tener una disfunción pues comprometida, una disfunción diastólica porque hay una relajación comprometida y pues estos van a ser los puntos de corte para aumento en las presiones de llenado. Y pues eso sería todo. Bueno, antes que nada te felicito, Ana, porque creo que lo hiciste bastante completo. Digo, lo resumiste bastante bien. Digo, es la tercera clase que la verdad las felicito, bueno, también a mí, que no ha participado, pero bastante completa. Fíjense, realmente creo que los puntos fundamentales de este tipo de evaluación es que ustedes entiendan los escenarios clínicos y la aplicabilidad que esta tiene. Es importante que ustedes entiendan que la disfunción diastólica es una de las condiciones en aparecer de forma primaria
antes de que haya una disfunción de tipo sistólico y que esto es un valor predictivo pronóstico, sobre todo en pacientes, digo, eventualmente la cardiopatía isquémica es en donde más juega un rol importante. Sin embargo, hay otras patologías, hablamos de pacientes que tienen, digamos, enfermedades de base como diabetes tipo 2, que son hipertensos, que son obesos, que está demostrado que la primera alteración que... Y justamente es en ese momento en el que el paciente tiene que tener un tratamiento, aunque no está bien definido el manejo farmacológico para poder darles digamos, un tratamiento y un seguimiento a este tipo de pacientes, toman como en cuenta ese tipo de condiciones. Ahora, la disfunción diastólica tiene que entenderse como una entidad que no la podemos evaluar nada más en reposo. En esta última parte que comentaba Ana, la mayor parte de los pacientes que pudiera estar conservada. Tenemos que ser un poco más juiciosos. Estos parámetros que valoramos de manera inicial, valorando o sea, con el Doppler tisular, la velocidad del anillo de la onda E, la relación E, la velocidad de la regurgitación tricuspidia, el volumen auricular izquierdo indexado. Entonces, estos valores son como los primeros o los más estandarizados. Sin embargo, cuando hay un tema de disfunción diastólica en un paciente que es obeso, es diabético y tienen como tal datos clínicos de disnea, es irlos a una banda de esfuerzo y eventualmente hacer un poco más de evaluación de la función diastólica. A ver, ver quién se está durmiendo. Ah, ya no hay nadie. ¿Por si están? Sí, aquí estamos. Ándele. Ah, Estamos acá. muy bien. A ver, por eso soy fan de ustedes. A ver, Alondra, ¿tú qué le harías? Un suponer, o sea, llega por Disney a tu consultorio privado, le haces un eco, la valoración inicial, todo te da en valores normales. ¿Te quedarías ahí, le haces más? ¿O qué otro tipo de parámetros utilizarías para el diagnóstico de la función diastólica si estuviera normal o anormal? Pues en ese caso, si tenemos duda y pensamos que realmente sí puede tener una etiología cardiovascular, podríamos subirlo, hacerle una prueba de esfuerzo con ejercicio. Habitualmente el cicloergómetro me parece que es uno de los estudios, si bien es complejo hacerlo con ejercicio, pues es todavía más con la banda sin fin que con el cicloergómetro, y ahí podemos valorar distintos parámetros, como ya lo mencionó Ana, desde el flujo de llenado, el flujo transmitral, la E, la BRT, incluso ahí se pueden hacer índices, ¿no? De la delta de la E a los 50 watts y el reposo, y ya si ese índice te da más de 13.5, sabemos que tiene disfunción diastólica, ¿no? Entonces, creo que esa sería una de las opciones en ese tipo de pacientes, o sea, hacerle un ecoestrés pero con ejercicio y valorar la función diastólica. Justo. Entonces, de hecho, en la actualidad, gran parte de las revisiones que se han hecho para evaluación de la función diastólica es no conformarnos con una evaluación solamente en reposo. Eventualmente, los parámetros estándar ya los conocen todos ustedes, pero en algunas ocasiones el flujo de las venas pulmonares es otro recurso que en reposo también nos puede dar un poco más de luz para ver si tienen o no disfunción diastólica. El tiempo de relajación isovolumétrica es otro valor. La velocidad de propagación es un parámetro que a veces no lo tenemos tan a la mano porque se requiere de un espectro de insuficiencia mitral cuando menos de leve a moderado y dependiendo de la patología del paciente, a veces no es como tan real este espectro y no podemos como valorar este tipo de condiciones pues para ver bien cómo está este flujo. Sin embargo, pudiera ser un tanto reproducible. O la otra es sacar toda la relación de la onda A menos la A reversa, que ya son combinaciones de este tipo de modalidades. Solamente entender que el parteaguas para hacer un diagnóstico si el paciente tiene o no disfunción diastólica será en función de qué, del flujo transmitral, ¿no? Para saber qué tipo de disfunción tiene. Ahora, independientemente del grado de disfunción que va a tener este paciente, ¿qué es lo más importante cuando ustedes diagnostican a un paciente que tiene disfunción diastólica? A ver, no, Karen está de guardia, ¿verdad? A ver, a mí. O sea, se refiere a que hacer la clasificación adecuada, ¿no? O, O sea, un decir, tú ya le corriste los parámetros estándar para ver si tiene disfunción diastólica. Ya corroboraste que sí lo tiene. Ahora, ¿qué es lo más importante? Saber si tiene o no que incremento de las presiones de llenado. Ujú. Son situaciones que no las podemos obviar. Hay pacientes con un grado de disfunción grado uno que tienen incremento de las presiones del llenado. Realmente cuando estamos ante patrones tipo 2 o tipo 3
ya per se tienen un incremento de las presiones del llenado. El patrón restrictivo es el más fácil de entender porque como explicaba Ana, ¿no? Es un ventrículo que ya es poco distensible, que está muy rígido y por tanto el patrón, o sea, la velocidad es muy rápida. Tienes un tiempo de desaceleración corto, un trip corto, una relación EA mayor de 2, por obvias razones tiene incremento de las presiones de llenado, pero no así el tipo 1, que es un paciente que nos da un poco más de conflicto en cuanto a saber si tiene o no incremento de las presiones. Esto es importante para ustedes como clínicos porque eso depende que tú le dejes manejo a tu paciente para falla cardíaca, dejarle dosis de diurético. Entonces, en algunos escenarios clínicos, este tipo de pacientes hay que hacerles el cálculo de la presión de cuña con la fórmula de Nagé. Ya lo mencionaba también Ana, que hay algunos parámetros. Fíjate, está muy interesante lo que comparaban con lo del estreno auricular izquierdo. Tienen el beneficio ustedes en la máquina que tenemos ahí en el Philips, que podemos correr ese tipo de tecnología y es un predictor también de incremento de las presiones del llenado. En el último algoritmo que mostraba Ana, realmente le están dando ya mucho peso, mucho soporte, cuando menos al estrés de reservorio y al estrés de bomba. Estos parámetros son fáciles de obtener a través de la máquina y de una u otra manera, si por parámetros convencionales o estándar tú ves que el paciente no cumple los criterios, a lo mejor es una herramienta que al final del día no está tan disponible en todos los equipos, pero valdría la pena empezar a utilizarla. Ahora, creo que ustedes, la gran mayoría de ustedes ya sabe cómo que sacar este tipo de procesamiento de las mediciones. Sin embargo, es importante que sepan en dónde medir. A ver tú misma, Ana, ¿en dónde medimos el flujo transmitral? ¿En qué proyección y en qué sitio? En una apical 4 cámaras, vamos a primero aplicar Doppler color para ver el flujo transmitral. Vamos a alinear nuestro volumen muestra con Doppler, puede ser pulsado continuo de acuerdo a las velocidades. Y vamos a situar el volumen muestra en donde en la punta de las valvas de la válvula mitral, o puede ser a 3 o 4 milímetros del el anillo mitral. Justo, ¿no? Entonces, la modalidad habitual, o sea, pueden ser ambas, pero la más convencional la hacemos con Doppler pulsado, porque recuerden que una de las ventajas, según los conceptos físicos que ya revisamos, cuando queremos un sitio de interés en particular, utilizamos la modalidad de ¿qué? De Doppler pulsado. Entonces, idealmente, tiene que ser con un Doppler pulsado, para que tú puedas ver bien el flujo tanto de la onda E como de la onda A. Es importante que cuando algunos pacientes tienen agregado datos de insuficiencia aórtica, puede estar regresando ese flujo de la sangre y puede contaminarnos nuestro espectro. Ahí es cuando es un reto clínico, o sea, estar como que diferenciando, o sea, si tiene una disfunción, ¿por qué? Porque realmente el espectro no está tan limpio. Es cuando toman participación otro tipo de parámetros. Entonces, resumiendo, el primer parámetro sería la relación de la onda E sobre el La cálculo. onda, Sí, Sería el promedio de la prima, el volumen de la aurícula izquierda indexado y el BRT, ¿no? Los primeros. justo. Si se dan cuenta, ya como tal, o sea, es la relación de la E, sí se entiende. La primera E mayúscula viene del flujo transmitral y la E minúscula es la velocidad que sale del anillo septal. ¿Sí me explico? O sea, porque a veces podemos tomar solamente un valor y lo podemos infraestimar o supraestimar, ¿de acuerdo? Entonces, el primer valor es la relación de la EA, después la relación de la E, el valor de la RT, que sería más de 2.8, y el AVI, que sería mayor de 35. Incluyen el estrés. Digo, aquí no sé qué tan reproducible sea, porque como les digo, no es una herramienta que esté a la mano y no la podemos utilizar de forma rutinaria. Ahora, ¿cuántos criterios ocupo para decir que tiene o no disfunción? Pues serían, En una FEBIC, pues serían al menos dos de esos tres. ¿ok? Si tengo 2 de 3, Ya según la guía, ¿cómo se llama? Es la última guía, pues, de este año, dice que es dos o tres de los criterios, ya es diagnóstico de que tenemos aumento de las presiones de llenado. justo, ¿no? Y aquí lo interesante del algoritmo que está poniendo justo en la pantalla son los valores de corte. Hay que empezar como a aplicarlos pues ya en tiempo real. Aquí el valor, pusiste otra tablita, Ana, pues es en esta, en donde ponías lo del incremento de las presiones de llenado, que el valor de corte era de más de 8 y más de 18. Es que no la alcanzo a ver. Es importante que también, ahí está, justo es esta, ¿no? es que estás en disfunción sistólica. Ajá, Con justo es previa esta. reducida, Es ¿no? Ujú. con FEBI reducida. Y la otra cosa que también me gustaría puntualizarles a ustedes, todos los pacientes que ya tienen por naturaleza propia de la patología de base una disfunción diastólica. O sea, no es válido poner en un reporte un paciente con infarto con función diastólica normal.
van a ver que en el quehacer diario hacemos la medición de todo y a veces está normal. O sea, le sacas todos los valores, todos los parámetros y están normales. Pero por el solo hecho de que tengan un infarto, una cardiopatía isquémica, el paciente tiene disfunción. Independientemente de que la FEBI esté reducida o no, lo que abona también en este nuevo algoritmo es que la FEBI de menos de 50% ya te mejor no la veníamos aplicando en los algoritmos previos, ¿de acuerdo? Y la otra es el valor del estrés, que también está, es más o menos una correlación, ¿no? Le pone menos de 50 o menos del 16% del estrés global. Entonces, yo creo que, o sea, todavía es como muy pronto aplicar este algoritmo, pero pues saber que poco que están en falla cardíaca con FEBI reducida, se está intentando introducir al estrés auricular izquierdo como un valor predictor que en algún punto sean respondedores o no a tratamiento con los cuatro fantásticos. Entonces ya no sean como algo aislado, sino que formen parte de la terapéutica de los pacientes y eventualmente de su pronóstico. ¿Sale? Entonces yo creo que valdría la pena hacer un resumen nada más, Ana, así como muy chiquito. Abordaste lo de los aspectos de como entidades aisladas, ¿no? De taquicardia, bradicardia, son muy similares. Realmente ahí creo que la mayor parte de, o sea, o el peso que le da es la relación de la EE, vuelven a introducir, ocupan por alguna razón el trip sigue jugando un papel fundamental en esto, el volumen auricular izquierdo y la AR menos, digo, sí, la R menos la A, más de 30 que también tiene una correlación en cuanto al incremento de las nervas como muy presentes, digo, si en algún punto se nos llegan a olvidar, ténganlas ahí a la mano para que sepan que en algún escenario clínico de un paciente que es portador de un marcapaso, que está con taquicardia porque está en falla cardíaca, no es que la función diastólica no sea valorable, sino que podemos utilizar otro tipo de parámetros que nos permitan evaluar a este paciente porque indiscutiblemente tiene un dato de disfunción diastólica y no dejarla como una entidad inexistente porque recordar que de esto depende que en algún punto se diagnostiquen pacientes de manera más temprana. Hay terrenos en la parte clínica, la miocardiopatía diabética, hay muchísimas revisiones en las que nos comenta que la disfunción diastólica es el primer escenario clínico manifiesto de que este paciente ya tiene un compromiso cardíaco. Sin embargo, la dejamos pasar hasta que el paciente ya cae con un fallo pues, ventricular izquierdo en cuanto a la función sistólica. Entonces, es importante que este tipo de entidades que aparentan ser como muy simplistas tienen una relevancia clínica y eventualmente hay que buscar la disfunción diastólica a todos los pacientes porque no es calificativo nada más de un paciente con cardiopatía isquémica o con alguna valvulopatía de base, sino también hay entidades de tipo metabólico, como es la diabetes, como es la obesidad, la hipertensión arterial, que te pueden generar cambios en la relajación o en la distensibilidad del corazón izquierdo y que de etapas muy tempranas las podemos documentar a través de parámetros pues muy sencillos de obtener. Digo, ahora que hagamos el taller, les voy a mostrar cómo hacemos la adición de todo esto, sobre todo los parámetros poco convencionales que utilizamos para este tipo de patologías en particular y que los tengan a la mano y los puedan poner en práctica ustedes. Pues yo creo que aquí la vamos a dejar, chicos. Creo que la clase sí la lograron grabar, ¿verdad? Y creo que aquí dice que está grabando. Ah, Sí, súper, doctora, está grabando. excelente. Pues nada más hacemos un resumen, Ana, para que lo podamos enviar al grupo y ya que no pudieron estar pues presentes, lo puedan revisar a posteriori. Sí, sí, doctora. ¿Vale? Bueno, pues cuídense mucho. Y Hasta luego, nuevamente, Doctora. muchas gracias. no, al Gracias, contrario, doctora. cuídense, Londra, nos vemos. Bonita Ah, noche. gracias. Ujú.